Hoy nos sumergimos en una palabra, vacío. ¿Qué te sugiere? Quizás la nada absoluta, ¿no? Un espacio sin nada de nada dentro. Sí, parece una idea muy simple, casi intuitiva. Pero resulta que el vacío, bueno, es uno de los conceptos más debatidos, más fascinantes, yo diría, de la física y también de la filosofía. Totalmente. Así que hoy vamos a hacer una exploración a fondo. Nos basamos en una fuente muy completa, que es el artículo de Wikipedia sobre el vacío. Exacto. Nuestra misión hoy, si quieres, es ir un poco más allá de esa idea inicial de espacio vacío. Ajá. Vamos a ver cómo ha cambiado nuestra comprensión del vacío a lo largo de la historia, qué significa realmente en física clásica y, sobre todo, en física cuántica, que ahí la cosa se pone interesante. Uf, ya imagino. ¿Qué le pasaría a un ser vivo si se expone a él? Genial. Tenemos material para rato, me parece. Vale, pues empecemos por el principio, ¿no? Por la historia. Esta idea del vacío no es nueva, ¿verdad? Ya los griegos antiguos le daban vueltas. Cierto, cierto. Ya los filósofos griegos, sobre todo ligados al atomismo, como Lucrecio, defendían que debía existir un espacio vacío para que los átomos pudieran moverse. Claro, tenía sentido. Pero la visión que dominó durante siglos, pero siglos, fue la de Aristóteles, su famoso horror vacui. El horror al vacío, sí. Eso es, la idea de que la naturaleza, bueno, aborrece el vacío. Aristóteles pensaba que cualquier hueco se llenaría instantáneamente de materia. ¿Y por qué pensaba eso? Argumentaba cosas como que el movimiento en un vacío sería infinitamente rápido, lo cual le parecía absurdo. Y oye, esta idea caló tan hondo que perduró, pues casi 2 milenios. Imagínate. En el mundo islámico medieval también hubo debate. Al-Farabi lo rechazó, aunque otros como Al-Biruni dejaron la puerta abierta. 2 milenios. Y se hacían experimentos mentales curiosos, ¿no? Leí algo de separar placas muy rápido. Sí, sí. ¿Qué pasaba si separabas dos placas planas muy juntas y muy rápido? Se creaba un vacío momentáneo. Gente como Walter Burley llegó a postular un agente celestial para evitarlo. Un agente celestial. Y Increíble. Jamburidan, en el siglo XIV, contó que ni 10 caballos podían abrir un fuelle si estaba sellado. O sea, la intuición de que algo se resistía estaba ahí. Pero la resistencia venía de fuera, no de dentro. Exacto. Pero eso tardaron en verlo. El punto de inflexión de verdad llega en el siglo XVII. Y aquí lo fascinante es cómo la experimentación empezó a cambiarlo todo. A ver, cuenta. Pues Evangelista Torricelli en 1643. Él, con su barómetro de mercurio, creó el primer vacío sostenido en un laboratorio. Ese espacio que quedaba encima del mercurio en el tubo. Eso era vacío, o casi vacío. El famoso experimento demostró la presión atmosférica, de paso, ¿no? Justo eso. Demostró que el aire pesaba y ejercía presión, y que esa presión sostenía la columna de mercurio. Poco después, Blaise Pascal confirmó estos hallazgos con más experimentos. Fue una revolución conceptual. Y aquí es donde la cosa se pone espectacular. Lo de los caballos. Ahí vamos. Otto von Guericke, poco después de Torricelli, en 1654, inventa la primera bomba de vacío, y con ella realiza el famoso experimento de los hemisferios de Magdeburgo. Cuéntalo, cuéntalo. Pues cogió dos semiesferas de cobre, las juntó bien, y con su bomba sacó el aire de dentro. Ajá. Y luego ató tiros de caballos a cada lado e intentaron separarlas. Y no podían. ¡Wow! ¿Cuántos caballos eran? Equipos de caballos. No era el vacío chupando desde dentro, como se podría pensar intuitivamente. Era la tremenda presión del aire exterior apretando las esferas. ¡Qué demostración tan visual! Eso debió cambiar la perspectiva radicalmente. Totalmente. Demostró no solo que el vacío parcial existía y se podía crear, sino que cuantificó de forma brutal la fuerza de la presión atmosférica. Y bueno, Robert Boyle y Robert Hooke mejoraron luego la tecnología de las bombas. Entonces, estos avances demostraron el vacío parcial. Pero la idea del éter, esa sustancia que supuestamente llenaba todo el espacio, siguió ahí un tiempo, ¿no? Sí, esa idea del éter luminífero fue pegajosa. Se pensaba que era necesario para que la luz viajara. Persistió hasta principios del siglo XX, hasta que Einstein y otros la desmontaron. Pero bueno, eso es otra historia. Vale, vale. Entonces, llegamos al punto de definirlo. ¿Qué es el vacío exactamente, hoy en día, para la física? La palabra viene del latín vacus, vacante, hueco. En la práctica, en el día a día del laboratorio o la industria, un vacío es una región con una presión de gas muchísimo menor que la atmosférica. O sea, muy poco gas. Eso es. Los físicos distinguimos entre el vacío perfecto,
que es un ideal teórico, también llamado espacio libre, sin absolutamente nada, y el vacío parcial, que es lo que podemos conseguir en la realidad, un vacío imperfecto. Y usamos la expresión invacuo para decir que algo está rodeado de vacío. Entendido. Y desde un punto de vista más riguroso, más teórico, A ver, en las teorías de campos clásicas, la definición estricta de vacío es una región del espacio-tiempo donde todos los componentes del tensor de energía y momento son cero. vale, eso suena técnico. ¿Qué significa en cristiano? Significa básicamente ausencia total de energía y de momento lineal. Y por tanto, ausencia de partículas y de campos que contengan esa energía o momento. Es la nada absoluta en términos clásicos. Ausencia total de energía y momento. ¿Y eso qué implica para fuerzas como la gravedad o el electromagnetismo? ¿Viajan por la nada? Buena pregunta. Para el electromagnetismo clásico, el vacío es como el escenario base ideal, el vacío del espacio libre. La luz viaja a su velocidad máxima, c, casi 300.000 kilómetros. Las propiedades eléctricas como la permitividad, epsilon 0, y magnéticas como la permeabilidad, μ0, tienen valores constantes de referencia. Es el medio perfecto, digamos. Vale, como un lienzo en blanco para las ondas electromagnéticas y la gravedad. Ah, la gravedad. Según la relatividad general de Einstein, es más sutil. Un tensor de energía-momento cero implica que ciertas curvaturas del espacio-tiempo, las descritas por el tensor de Ricci, son cero. Pero ojo, no implica necesariamente que el espacio-tiempo sea plano. ¿Cómo? El vacío puede estar curvado. Sí, la gravedad puede curvar el vacío. Piensa en las fuerzas de marea cerca de un objeto masivo o en las ondas gravitacionales. Son ondulaciones del propio tejido del espacio-tiempo vacío, componentes del tensor de Well. Un agujero negro, en esencia, es una región de vacío, sin materia dentro una vez formada, pero con una curvatura extrema. O sea que para la gravedad vacío no significa plano o inactivo. Interesante. Nada inactivo. El vacío puede tener geometría, y una geometría dinámica. Vale, eso en el mundo clásico, el de Einstein y Maxwell. Pero entonces llegó la física cuántica y, bueno, como suele pasar, lo complicó todo, ¿no? ¿Qué dice la cuántica sobre el vacío? Aquí es donde la idea de vacío se vuelve realmente, bueno, alucinante y rompe totalmente nuestra intuición. A ver, dispara. En mecánica cuántica y sobre todo en teoría cuántica de campos QFT, el vacío se define como el estado de mínima energía posible del sistema. Es el estado fundamental, el suelo energético. Hablamos del vacío QED, electrodinámica cuántica, o vacío QCD, cromodinámica cuántica, según la teoría. El estado de mínima energía. Suena lógico que eso sea nada. Pues no. Y este es el gran pero, la gran sorpresa cuántica. Ese estado de mínima energía no está vacío en absoluto. Espera. ¿Cómo que no está vacío? El estado de mínima energía tiene cosas. Eso suena contradictorio. Parece contradictorio desde la lógica clásica, sí, pero es una de las ideas más profundas y comprobadas de la física moderna. A escala cuántica, el vacío bulle de actividad. Bulle. Sí, está lleno de lo que llamamos fluctuaciones cuánticas. Gracias al principio de incertidumbre de Heisenberg, el que dice que no puedes saber con precisión absoluta la energía en un intervalo de tiempo muy corto, pueden aparecer pares de partículas virtuales. Partículas virtuales. Exacto. Por ejemplo, un electrón y su antipartícula, un positrón. Surgen de la nada energética del vacío, existen durante un instante brevísimo, determinado por la incertidumbre, y luego se aniquilan mutuamente, devolviendo la energía al vacío. Es como una especie de hervor subatómico constante. O sea, partículas apareciendo y desapareciendo de la nada todo el rato. Suena a ciencia ficción pura y dura. Idea teórica loca. Este vacío cuántico tiene una energía asociada, la energía del vacío o energía de punto cero, que no es cero. Y lo más importante, estas fluctuaciones tienen efectos físicos reales y medibles. ¿Así? ¿Cómo cuáles? ¿Hay pruebas de que esto ocurra? Oh sí, pruebas muy sólidas. Estas fluctuaciones no son fantasmas teóricos. Son responsables, por ejemplo, de que los átomos emitan luz espontáneamente. Un átomo excitado no se quedaría así para siempre si el vacío fuera realmente vacío. Son las fluctuaciones las que le dan un empujoncito para que emita un fotón. Anda, no lo sabía. Y también explican el llamado desplazamiento Lamb. Es una pequeñísima diferencia en los niveles de energía del átomo de hidrógeno que la teoría clásica no podía explicar.
solo se entiende si el electrón interactúa con estas partículas virtuales del vacío. Vale, eso ya es más concreto. Incluso modifican la fuerza eléctrica, la ley de Coulomb, a distancias muy cortas. Paul Dirac, con su idea del mar de Dirac, un mar infinito de partículas de energía negativa, predijo la existencia del positrón, basándose en algo parecido. Así que sí, esta nada cuántica está interactuando constantemente con la materia que sí vemos. O sea que lo que considerábamos el vacío más absoluto, la ausencia de todo, resulta ser un hervidero de partículas fantasma que tienen efectos reales. Es increíble, me cuesta hasta imaginarlo. Es que va contra la intuición clásica de lo que no hay no actúa. Pero en cuántica, el vacío es un medio dinámico y muy real. ¿Y todos los vacíos cuánticos son iguales o podría haber diferentes tipos? Teóricamente sí, es una posibilidad fascinante. En la teoría que describe las fuerzas nucleares fuertes, la cromodinámica cuántica, QCD, se piensa que podrían existir múltiples estados de vacío estables, con diferentes propiedades. Múltiples vacíos. ¿Sí? Y se especula que durante la inflación cósmica, justo después del Big Bang, el universo pudo haber pasado por transiciones entre distintos estados de vacío. Y si nos vamos a terrenos más especulativos aún, como la teoría de cuerdas, A ver. ahí se habla de un paisaje, el famoso landscape, con un número gigantesco, quizás 10 elevado a 50 o más, de posibles vacíos distintos. Cada uno podría corresponder a un universo con constantes físicas ligeramente diferentes. 10 elevado a 500 universos posibles. Vale. Eso es para darle muchas vueltas. Tela marinera. Puertas abiertas. ¿Por qué nuestro universo tiene el vacío que tiene, con las propiedades que tiene? Fascinante. Pero bueno, volvamos a algo un poco más tangible, por así decirlo. El espacio exterior. Siempre decimos que es lo más parecido al vacío perfecto que conocemos, ¿no? Es la mejor aproximación natural que tenemos, ¿sí? Pero dista mucho de ser perfecto. Ah, ¿no? ¿Qué va? Incluso en el espacio intergaláctico, que es el lugar más vacío que se nos ocurre, todavía encuentras, en promedio, unos pocos átomos de hidrógeno por cada metro cúbico. ¿Solo unos pocos átomos? Bueno, eso suena bastante vacío. Comparado con la atmósfera, sí, pero no es cero. Y si hablamos del espacio más cercano, como la órbita baja terrestre, donde están muchos satélites y la estación espacial, Ahí hay más cosas, claro. claro, aunque la presión es bajísima comparada con la de aquí abajo, todavía hay suficientes partículas de la atmósfera residual para generar un arrastre aerodinámico apreciable. Los satélites tienen que encender sus motores de vez en cuando para no caer. O sea que ese vacío espacial frena a los satélites. Exacto. Además, no hay que olvidar que todo el universo observable está bañado por la radiación cósmica de fondo de microondas, miles de millones de fotones por metro cúbico, restos del Big Bang, aunque sean de muy baja energía, unos 3 Kelvin, o sea, menos 270 grados Celsius, y probablemente también neutrinos cósmicos de fondo. Así que vacío, lo que se dice vacío, pues no. Entendido. El espacio es muy vacío, pero no perfectamente vacío. Vale. ¿Y en los laboratorios? ¿Cómo medimos cuán vacío hemos conseguido hacer un vacío? Supongo que con la presión, ¿no? Sí. La calidad del vacío se mide fundamentalmente por su presión absoluta. ¿Cuánto gas queda? Cuanto más baja la presión, mejor el vacío. ¿Y hay alguna otra forma de verlo? Sí, cuando la presión es muy baja, otro concepto se vuelve más útil, más intuitivo quizás. El recorrido libre medio de las moléculas, el MFP. El recorrido libre medio. Es la distancia promedio que una molécula de gas viaja antes de chocar contra otra molécula. A presión atmosférica, esta distancia es diminuta, unos 70 nanómetros, menos que la longitud de onda de la luz visible. Muy poco, sí. Pero a medida que bajas la presión, las moléculas están más separadas y el recorrido libre medio aumenta muchísimo. Cuando esta distancia se vuelve mayor que las dimensiones del recipiente que contiene el vacío, la cámara, la nave espacial, decimos que estamos en régimen de alto vacío. Ah, o sea que las moléculas chocan más contra las paredes que entre ellas. Exacto. El comportamiento del gas cambia. Ya no es un fluido continuo, sino partículas casi independientes. Y ese MFP puede llegar a ser de metros o incluso kilómetros en vacíos muy altos. Kilómetros. Impresionante. Y supongo que hay diferentes niveles de vacío, ¿no? No será lo mismo el vacío de una bombilla que el de un experimento de física de partículas. Claro. Hay una clasificación estándar según la tecnología que necesitas para alcanzar y medir esa presión.
La norma ISO define rangos. A ver, Vacío bajo, hasta 100 pascales más o menos. Vacío medio, hasta 0.1 pasque. Alto vacío, HV, hasta una millonésima de pascal, 10 a la menos 6 pascal. Ultra alto vacío, UHV, hasta 10 a la menos 9 pascal. Y extremo alto vacío, XHV, por debajo de 10 a la menos 9 pascal. números muy pequeños. ¿Qué significa eso en partículas? Para ponerlo en perspectiva, el UHV, que ya es un vacío muy bueno para aplicaciones científicas, puede tener solo unas 100 partículas por centímetro cúbico. En los laboratorios más avanzados se logran presiones de 10 a la menos 13 torr, que son unos 13 picopascales, e incluso indirectamente se han medido hasta 5 por 10 a la menos 17 torr, unos femtopascales en sistemas criosínicos muy fríos. Poquísimas partículas. ¿Y cómo se miden presiones tan absurdamente bajas? Pues se usan distintos tipos de instrumentos, manómetros, según el rango. Están los hidrostáticos, como el clásico de mercurio o el medidor MacLeod, que todavía se usa como referencia para calibrar otros. Luego los mecánicos, como el tubo Bourdon o los de diafragma. Para vacíos más altos se usan los de conductividad térmica, como el Pirani, que se basa en que un gas enrarecido conduce peor el calor. Ajá. Y para los vacíos más extremos, los de ionización. Estos ionizan las pocas moléculas de gas que quedan y miden la corriente eléctrica generada por esos iones. Hay de cátodo caliente y de cátodo frío. Cada uno tiene su rango óptimo y sus particularidades. Vale, entiendo. Mucha tecnología para medir la nada. Hemos hablado de historia, definición, la locura cuántica, el espacio, la medición, pero la pregunta clave, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué usamos el vacío en la práctica? ¿Mencionaste las bombillas al principio? Sí, ese fue uno de los primeros usos masivos. Proteger el filamento de tungsteno para que no se quemara con el oxígeno del aire. Pero hoy los usos son, innumerables. Se aprovechan muchas de sus propiedades. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, su inercia química, o sea, la ausencia de aire u otros gases reactivos. Es fundamental en soldadura por haz de electrones, en soldadura en frío, en el envasado al vacío de alimentos para conservarlos. Claro, el envasado al vacío. Y también es crucial en ciencia de materiales, para estudiar superficies atómicamente limpias, sin contaminación. O en la fabricación de semiconductores, los chips de los ordenadores y móviles. Procesos como la deposición química o física de vapor, CVD, PVD o el grabado en seco necesitan alto o ultra alto vacío. O sea que mi móvil existe en parte gracias al vacío. En gran parte, sí. También se usa por su capacidad de aislamiento térmico. Como no hay casi moléculas, no hay convección de calor. Es el principio del termo de toda la vida. El termo, claro. Y también se usa en criogenia para aislar cosas muy frías. Otra propiedad útil, el vacío baja el punto de ebullición de los líquidos. ¿Ah, sí? Sí. Y eso se usa en la liofilización, que es básicamente secar alimentos o medicamentos congelados haciendo que el hielo sublime directamente a vapor, o en la destilación a baja temperatura de sustancias delicadas que se estropearían con el calor, o en metalurgia. Qué curioso. Más cosas. Pues sus propiedades eléctricas son importantes. Como no hay casi gas que ionizar, el vacío es un aislante eléctrico excelente. Y como no hay partículas que dispersen electrones, es fundamental para los microscopios electrónicos, los tubos de rayos catódicos, las teles antiguas, los aceleradores de partículas. Entiendo. Se usan interruptores eléctricos de alta potencia, en procesos de arco de vacío para fabricar aceros especiales, e incluso su falta de resistencia mecánica se aprovecha en sistemas de almacenamiento de energía con volantes de inercia que giran a velocidades altísimas o en ultracentrífugas para separar isótopos, por ejemplo. Es sorprendente la cantidad de tecnología que depende, de una forma u otra, de crear un buen nada. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo funcionan esas bombas de vacío para sacar el aire? Bueno, técnicamente, las bombas no sacan el aire succionando, como una aspiradora. Lo que hacen es crear un espacio de baja presión dentro de la bomba, y entonces la presión más alta del exterior empuja el gas hacia ese espacio de baja presión. Ah, vale. Es la presión exterior la que hace el trabajo. Exacto. El principio más básico es simplemente expandir un volumen cerrado. Es lo que hacen nuestros pulmones al inspirar. Expandimos la caja torácica, baja la presión dentro y el aire entra solo. Claro. Las bombas más comunes, las de desplazamiento positivo, como una bomba manual de agua o de bicicleta, usan pistones, diafragmas o paletas rotatorias para hacer algo parecido. Expanden una cavidad sellada, el gas de la cámara a evacuar entra en ella.
Luego la cavidad se aísla de la cámara y se comprime para expulsar ese gas al exterior. Y repiten el ciclo muchas veces. Vale, eso para vacíos no muy altos, imagino. Eso es, para llegar a alto y ultraalto vacío, se necesitan otros tipos de bombas que funcionan de forma diferente. Están las bombas de transferencia de momento, como las turbomoleculares. Son como turbinas de avión diminutas que giran a decenas de miles de revoluciones por minuto. Sus aspas golpean las moléculas de gas individuales y las empujan hacia la salida. ¿Golpear moléculas? Están las bombas de captura. Estas no expulsan el gas, sino que lo atrapan dentro del sistema. Las bombas criogénicas, por ejemplo, enfrían una superficie a temperaturas bajísimas y los gases se condensan o congelan sobre ella. Otras, las bombas de sorción o getters, usan materiales que reaccionan químicamente con los gases o los absorben en su superficie. O sea, congelar o pegar las moléculas que quedan. Justo. Pero todas las bombas tienen dificultades con los gases más ligeros, como el hidrógeno o el helio, que son más difíciles de bombear y atrapar. Y un factor limitante enorme, sobre todo cuando buscas vacíos muy extremos, es lo que se llama desgasificación o outgassing. Desgasificación. Sí, los propios materiales de los que está hecha la cámara de vacío, el metal, las juntas, incluso la suciedad microscópica, tienen gases atrapados en su interior o absorbidos en su superficie, especialmente vapor de agua. Y estos gases se van liberando lentamente hacia el vacío que intentas crear. Es como si las paredes estuvieran sudando gas. Vaya. O sea que el propio recipiente lucha contra el vacío. Exacto. Por eso, para UHV hay que usar materiales especiales, limpiar todo de forma exhaustiva y a menudo hornear toda la cámara a alta temperatura durante horas o días, lo que se llama bake out, para forzar la salida de esos gases atrapados antes de empezar a bombear en serio. O enfriar las paredes, criobombeo. Todo un mundo tecnológico para luchar contra unas pocas moléculas rebeldes. Fascinante. Y ahora, bueno, llegamos a la pregunta que seguro que mucha gente se está haciendo, la de las películas de ciencia ficción. ¿Qué pasaría realmente si un ser humano quedara expuesto al vacío del espacio? ¿Explotamos, como a veces se ve? Afortunadamente la realidad es menos gráfica, aunque igualmente fatal, claro. No explotamos. No. Vaya, un mito menos. Nuestros tejidos, la piel, los músculos, son bastante elásticos y resistentes, contienen la presión interna del cuerpo. Lo primero y más crítico que ocurriría sería la pérdida de conciencia muy rápida, en unos 10, quizá 15 segundos. ¿Tan rápido? Sí. ¿Por qué? Por falta de oxígeno en el cerebro, hipoxia. El vacío extraería el aire de los pulmones instantáneamente. La muerte cerebral seguiría en pocos minutos si no se restablece la presión y el oxígeno. Vale, eso es rápido y letal. ¿Pero qué más pasaría en el cuerpo? Pues ocurriría un fenómeno llamado ebullición. No es que la sangre hierva, ojo. No, siempre se dice eso. No, la sangre está a unos 37 grados Celsius, y a esa temperatura la presión dentro de nuestros vasos sanguíneos es suficiente para mantenerla líquida incluso a presión externa cero. Lo que sí hierve, o mejor dicho, forma burbujas, son los gases disueltos en los fluidos corporales, nitrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua. Ah, como cuando abres una botella de refresco. Exacto. A la presión tan baja del vacío, esos gases disueltos salen de la solución y forman burbujas por todo el cuerpo. Esto hincharía el cuerpo considerablemente, quizás hasta el doble de su tamaño normal. Sería muy doloroso y dañaría los tejidos y la circulación, pero no hasta el punto de explotar. Un traje espacial ajustado, como los que usan ahora, que aprietan el cuerpo, podría contener esta hinchazón. Entiendo. Hinchazón, pero no explosión. ¿Y el frío del espacio? ¿Nos congelaríamos al instante? Tampoco al instante. El vacío es un aislante térmico excelente, recuerda lo del termo. Así que la pérdida de calor del cuerpo por radiación sería relativamente lenta. No te congelarías de golpe como en algunas películas. Otro mito. Sin embargo, la evaporación del agua sí sería muy rápida en las superficies húmedas. La boca, la nariz, los ojos, la piel mojada por el sudor. Esa evaporación sí causaría un enfriamiento superficial muy rápido, formando escarcha. Sería una sensación muy desagradable, imagino. Desagradable es poco. ¿Y qué pasa si intentas aguantar la respiración? Eso sería lo peor que podrías hacer. Si intentas contener la respiración, la diferencia de presión entre el aire atrapado en tus pulmones y el vacío exterior sería tan brutal que te reventaría los alveolos pulmonares casi instantáneamente. Es lo que se llama barotrauma pulmonar. Sería fatal. O sea que lo mejor sería intentar exhalar, aunque no sirva de mucho. Exacto.
Aunque incluso exhalando, si la descompresión es muy rápida, explosiva, la salida del aire por la tráquea podría no serlo bastante rápida para evitar daños. También podrían romperse los tímpanos, producirse hemorragias. Una caída súbita de presión es muy peligrosa, mucho más que estar ya en el vacío. ¡Qué panorama! ¿Hay datos reales de supervivencia, algo así? Hay algunos datos limitados, por suerte. Hubo algunos accidentes en cámaras de vacío durante pruebas de trajes espaciales en los años 60. En un caso famoso, un técnico quedó expuesto a un vacío casi perfecto durante unos 15-20 segundos antes de perder la consciencia. Lo represurizaron rápidamente y sobrevivió sin secuelas graves a largo plazo. Increíble. También hay experimentos de la NASA con chimpancés que sobrevivieron a exposiciones de hasta 2 minutos y medio, aunque con daños. La conclusión general es que exposiciones muy cortas, quizá menos de 90 segundos, podrían ser recuperables si la persona es rescatada y tratada inmediatamente. Más allá de eso, los daños por la hipoxia y la ebullición probablemente serían irreversibles. 90 segundos. Poquísimo margen. Poquísimo. Curiosamente, hay organismos mucho más resistentes. Algunas plantas pueden sobrevivir a baja presión, no vacío total, durante media hora. Y los famosos tardígrados, esos animalitos microscópicos, pueden sobrevivir en vacío durante días o incluso semanas. Son extremófilos increíbles. Los tardígrados siempre salen en estas conversaciones. Qué viaje hemos hecho, ¿eh? Empezamos con la idea simple de la nada y hemos acabado hablando de partículas virtuales que aparecen y desaparecen, agujeros negros curvando el vacío, fabricación de chips de silicio y los límites de la supervivencia humana en el espacio. Exacto. Ha sido un recorrido que muestra cómo un concepto aparentemente simple se vuelve increíblemente rico y complejo cuando lo miras de cerca. Hemos visto que el vacío dista mucho de ser nada. Desde luego. Es un concepto que ha desafiado a filósofos y científicos durante siglos. En física clásica es el escenario de referencia, el lienzo, pero en cuántica es un actor principal, un hervidero de actividad con energía propia y efectos medibles. Y una herramienta indispensable para la tecnología moderna. Totalmente. Dominar el vacío, poder crearlo y medirlo con precisión ha sido clave para innumerables avances, desde lo más cotidiano como conservar alimentos hasta lo más puntero como la nanotecnología o la exploración del universo. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con una idea, ¿cuál sería? Para mí, la gran lección es que incluso la aparente ausencia de todo, la nada, es increíblemente compleja y activa, al menos a nivel fundamental. La comprensión ha evolucionado radicalmente, desde el horror vacui hasta las fluctuaciones cuánticas, y nuestra capacidad para manipularlo ha transformado la ciencia y la tecnología. Y ya para terminar, lanzando una idea al aire, para que quien nos escuche le dé unas vueltas, si el vacío cuántico tiene energía y está lleno de esta actividad virtual, ¿podríamos algún día interactuar con él de forma más activa? ¿Te refieres a? No sé, no solo usarlo como espacio para movernos o construir cosas, sino quizás extraer esa energía del vacío o manipular sus propiedades para, no sé, viajar por el espacio de formas que ahora ni imaginamos. Esa es, sin duda, una de las grandes preguntas abiertas en la frontera de la física teórica y la cosmología. ¿Es la energía del vacío una fuente potencial de energía para el futuro? ¿Podríamos, teóricamente, navegar por las fluctuaciones cuánticas o usar sus propiedades para la propulsión? Suena a ciencia ficción total. Hoy por hoy, desde luego. Son ideas muy especulativas que rozan la ciencia ficción, pero son preguntas legítimas que nacen directamente de nuestra comprensión cada vez más profunda de lo que realmente significa este fascinante vacío. Nos recuerda, una vez más, que quizás lo más fundamental de la realidad todavía guarda sorpresas inimaginables. Pues con esa idea tan vertiginosa, lo dejamos por hoy. Ha sido un viaje increíble por el vacío. Un placer como siempre.